Una de las iglesias de los padres de la iglesia temprano del nombre de Tertuliano dijo estas palabras famosas. Él dijo, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Entre más nos cortan, más numerosos crecemos. La sangre de los cristianos son semillas. Y él está absolutamente correcto. Históricamente, en la iglesia cristiana que ha sido perseguida, especialmente cuando tiene violencia física, el evangelio se ha esparcido y la gente ha venido a creer en Cristo. El evangelio no se ha dañado, el lugar se sigue esparciendo. Y esto ha sido así desde el principio de la iglesia, como lo hemos visto una y otra vez en el libro de Hechos. Por ejemplo, en Hechos 4, después de que Juan y Pedro fueron arrestados y por públicamente hablar de Jesús, nosotros leímos en el versículo 4 que dice: muchos de los que oyeron el mensaje creyeron y el número de los hombres se convirtió en 5,000. Así que mire, a pesar de que la persecución abarca en la iglesia, en el capítulo 5 también vemos que todos los apóstoles fueron arrestados y azotados, pero nosotros leemos en el versículo 6 que los discípulos y el número de ellos seguía incrementando. Una vez más en el capítulo 8 vemos que a pesar de la gran persecución que estaba encabezada por Saulo de Tarso, los cristianos que estaban obligados a esparcirse y a salir de Jerusalén y de esas regiones por miedo a él. Así que llegaron hasta Samaria y a lugares tan distantes como Fenicia, Cyprus y Antioquía, y que era un tiempo que era predominantemente una iglesia gentil que se formó al tener a estos misioneros extranjeros como Pablo y Barnabas. Así como usted ve, entre más los perseguían, más crecía la iglesia. Y este dicho que dice, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia, es verdadera, porque entre más persecución hay, el Señor usa esta persecución para avanzar su palabra. En lugar de destruir el evangelio o incluso dañar su impacto, lo que es el objetivo de Satanás al traer la persecución, exactamente lo opuesto se da lugar. El evangelio se empieza a crecer y a florecer por todos estos lugares. Eso es exactamente lo que vamos a ver esta mañana conforme continuamos el estudio de Hechos 16. Ahora, si usted recuerda bien por nuestro tiempo que compartimos la semana pasada, Hechos 16 es solamente nos está hablando del el viaje misionero de Pablo, así como los otros 3 hombres que iban con él, Silas, Timoteos y Lucas. Pablo había viajado a una región en Macedonia donde él hizo su camino por una de las grandes ciudades de ese momento, que fue la iglesia de Filipos. Y esta fue la primera vez que el evangelio se había escuchado en lo que se convertiría más adelante el continente europeo. Al presentarnos la historia de Pablo y su ministerio en Filipos, Lucas nos dice no solamente cómo nos habla de su viaje, pero él en particular nos menciona 3 individuos que aparecen y hay una razón muy especial, y la razón por la que vemos esto. La primera fue que Filipos fue una colonia romana, lo que quería decir que la gente que vivía ahí venían de antecedentes romanos, sus costumbres, su estilo de vida, y Lucas quiere que sus lectores entiendan esto acerca de ellos, porque los romanos son bastante diferentes a los griegos culturalmente. Y lo que Lucas quiere que nos demos cuenta es de que el evangelio está alcanzando y agarrando los corazones de todos, tanto de los griegos como de los romanos, y que aquí los romanos están recibiendo el evangelio. Y en segundo lugar, Lucas quiere escribir acerca de esto y de los que estaban siendo salvos, porque todos venían de diferentes caminos de la vida y de diferentes niveles en la sociedad, y lo que él está queriendo expresar es de que la gente de diversos antecedentes y estatus sociales estaban escuchando el evangelio. La primera persona de la que oímos que fue salva en Filipos, su nombre era Lidia. De acuerdo al versículo 14, Lidia era una mujer muy exitosa con una gran fortuna, era una mujer gentil de negocios y aparentemente
Ella estaba muy desilusionada con las religiones paganas porque ella se volvió a adorar al único Dios verdadero de Israel y empezó a seguir el judaísmo. Pero una vez que ella conoció a Pablo y escuchó lo que él tenía que decir acerca de Jesús, como que era el judío Mesías, y él vino a entender la muerte de él por al pagar nuestros pecados, ella entonces el Señor le abrió su corazón y ella respondió al Evangelio. Así que ella se hizo una creyente en Jesucristo y como resultado ella fue la primera persona que sabemos que se convirtió en Europa. Y al decirnos esto acerca de la conversión de Lidia, Lucas nos dice que el tener dinero como Lidia lo tenía nunca le iba a satisfacer el corazón. Teniendo éxito o una carrera exitosa como Lidia lo tenía, tampoco le va a llenar el corazón. Incluso creyendo en una religión como Lidia lo hizo, nunca le iba a traer la paz del Señor. Porque Lidia tenía dinero, éxito y una religión, pero su corazón estaba vacío. Usted ve, solamente Cristo puede traer esa satisfacción a un corazón vacío y solamente Cristo puede llenar su vida verdaderamente y solamente Él puede traer la paz entre Él y Dios, el Padre. Y la razón de esto es porque un corazón vacío, sin propósito y sin paz es el síntoma de que está viviendo alguien apartado de la voluntad del Señor. Y cuando está uno separado de Él es porque nuestro pecado lo negamos. Cuando usted viene a Cristo por salvación y confía en Él como su Salvador, Él lo perdona de sus pecados, Él lo trae a una relación con Dios y usted va a experimentar cierto gozo y satisfacción porque ahora usted tiene la paz que le da y la guerra se ha terminado. Hace muchos años, Agustino, un brillante teólogo, dijo lo siguiente: nosotros estamos sin descanso hasta que descansamos en Él. Nuestro corazón nunca va a descansar hasta que descansemos en Dios. Cuando nosotros confiamos en Cristo por nuestra salvación, entonces el descanso verdadero y la satisfacción en nuestra alma, tal como Lidia lo hace, viene a nuestra vida. Y es solo así como podemos experimentar la satisfacción verdadera. El segundo individuo del que nos hablan es alguien que es completamente opuesto en la escala social de lo que era Lidia. Ella era una esclava, no nos dicen su nombre, pero estaba poseída por un demonio, pero este demonio le ayudaba a que sus amos hicieran gran dinero porque ella decía el futuro. Y este demonio que vivía dentro de él, que él vivía de ella, que la controlaba, que cuando ella vio a los 4 misioneros en camino hacia el río, ella empezó a gritar: estos hombres son los siervos del Dios más grande y están proclamando el camino a la salvación. Y Lucas nos dice que esto se dio al lugar una y otra vez por muchos días, hasta que finalmente Pablo ya estaba fastidiado con eso y tuvo suficiente, y usando su poder y autoridad apostólica que Jesús le había dado, le pidió y le ordenó al demonio que saliera de ella. Y ahora, nosotros no sabemos explícitamente de una vez que salió este demonio de esta mujer joven, si ella creyó en Cristo, pero ciertamente nosotros tal parece implicar que así fue, porque ella está mencionada con otros 2 nuevos creyentes, Lidia y el carcelero. Lo que sí sabemos con certeza acerca de ella es de que al resultado de que Pablo sacó ese demonio de ella era libre de ese espíritu satánico que había habitado en ella por tanto tiempo, lo cual nos dice que el poder del Señor puede liberarnos de cualquier tiranía de Satanás, sin importar en qué forma nos las ha presentado, ya sea por medio de adicciones, miedos, ansiedades, ataques de pánico, etcétera. Cristo puede liberarlo de todo eso porque Él es el único que puede liberarlo de cualquiera de estas situaciones, porque Él es el más poderoso que el enemigo. Pero para que sus cadenas de esto puedan caer de usted, usted primero tiene que confiar en Cristo, conocerlo. Y cuando dicen que si el Hijo te libera, usted será libre en verdad. Y usted ya no va a ser el esclavo de Satanás.
Así que primero tiene que confiar y conocer a Cristo como su Salvador, y usted va a aprender a confiar en Él para que aun así en las circunstancias difíciles pueda creer en su soberanía y que Él está usando todas estas circunstancias en su vida y todo va a ser para su bienestar, porque Él usa todas las cosas en nuestra vida para formarnos al mismo carácter de su Hijo. El dolor, las aflicciones, todo eso está usado por el Señor para hacernos más cerca a Cristo. Pero todo esto viene a confiar en Él, a confiar. En Efesios 6:16 nosotros vemos que cuando uno está siendo atacado por el enemigo, tenemos que tomar nuestro escudo de la fe y así nosotros podemos protegernos de todas las flechas en fuego que vienen. Y esto es lo que hace el enemigo, nos va a atacar y va a tratar de devorarnos. Pero nosotros tenemos que creer en el Señor, pero creer primero en su palabra y en lo que dice la Biblia. Pero regresando a esta joven esclava, en la cual que era maravilloso para ella, que ya no estaba poseída por este demonio. Esto fue un desastre para sus amos económicamente, porque ya no podían hacer dinero usándola a ella para que dijera el futuro a otros. Y como lo vimos la semana pasada, una vez que Pablo había ordenado al demonio que se saliera de ella, entonces con gran rabia Pablo y Silas fueron arrastrados hasta la plaza enfrente de las autoridades y ahí los acusaron de que ellos como judíos estaban proclamando costumbres que estaban prohibidas en un territorio romano y que querían que obedecieran una nueva religión que no estaba aprobada por el Estado. Ahora, estos cargos en contra de ellos, como los vemos hoy, está haciendo que la gente que estaba en la plaza empezara a oír lo que decían los dueños de esta mujer. Y empezaron a atacar a Pablo y a Silas, y así los llevaron a atacarlos y a azotarlos físicamente. Pero en vez de que esto tuviera un impacto negativo, que era el punto y la meta de Satanás al instigar todas estas situaciones. Al contrario de eso, él llevó a que el carcelero tuviera la fe en Jesucristo. Y al compartir esto con nosotros del carcelero y cómo se convirtió en fe al Señor, Lucas nos dice que este fue el tercer individuo que se convirtió en la ciudad de Filipos. Y esto debió haber sido, digamos que este sería un hombre en la escala entre trabajando para el gobierno. No era un hombre tan rico como Lidia, tampoco tan pobre como la esclava. Así que digamos que trabajando para el gobierno, diríamos que él era de la clase media. Y ahora, esto no quiere decir mucho de su estatus social o de su situación económica, pero es importante que nosotros entendamos para su conversión que lo que es más significante es de que este hombre era reconoció en ese momento cuánto necesitaba salvación. Era un hombre que sabía que era un pecador y que no tenía esperanza alguna. Y nosotros vemos aquí en este pasaje qué desesperado estaba él cuando él estaba al punto de cometer suicidio, hasta que Pablo lo paró porque él iba a usar su espada para acabar su vida. Inmediatamente cuando vio eso, Pablo le dijo: espera, no lo hagas. Y él le dijo a Pablo: ¿y qué tengo que hacer para ser salvo? Lo que él le quería decir: ¿qué tengo que hacer para que me libre de mi vida pecaminosa? Y él le dijo: porque soy un hombre condenado enfrente de Dios. Ahora, ¿qué es lo que nos dice esta conversión de este hombre? Sin importar qué tan desesperados nos podamos sentir, sin importar qué tan bajos sentimos que estamos, sin importar que no se siente esperanza en nuestro corazón, siempre puede venir Jesucristo a rescatarnos, llevándonos nuestra alma y dándonos una nueva vida en Él. En efecto, en el versículo 34, nosotros leemos que la conversión de este hombre y de su casa estaba regocijándose en una nueva vida en Cristo. En el versículo 34 dice: y él y su casa los trajeron a ellos y se regocijaron grandemente, habiendo creído en Dios y en él y toda su casa. Esto es lo que puede hacer Jesús por usted, tal como lo hizo para este hombre, que lo sacó del vacío y lo trajo a la vida.
Y ahora, esos son los antecedentes y ahora voy a continuar en lo que nos quedamos la semana pasada acerca de esta chica esclava y cómo los arrastraron a Pablo y a Silas en frente de las autoridades por tratar de esparcir una religión que no era correcta. Y como le dije anteriormente, tantas veces Satanás ha tratado de parar el evangelio, de avanzar en Filipos, y una vez que se da cuenta que no pueden ellos lograr eso, él toma un camino diferente y empieza a incitar la persecución en una forma de una violencia física en contra de Pablo y de Silas. Pero como siempre, esto no le funciona. Como yo le dije, es contraproducente para él. Porque lo que logró es de que el carcelero se convirtiera, tanto con su familia, en fe en Cristo. Y en el versículo 23 nosotros vemos cómo este se divide en 4 secciones. Primero nos habla cómo Paul y Silas fueron golpeados. Y después trae a ellos, el tercero es de que lo llevan al carcelero y finalmente como vemos cómo los liberan de la prisión. Así que vamos a ver las 2 primeras de las 4 secciones el día de hoy. Vamos a ver la golpiza que le dieron a Pablo y a Silas. Entonces vemos que dice, la multitud se levantó en contra de ellos y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Y después de darles muchos azotes, los echaron a la cárcel, ordenándole al carcelero que guardara la seguridad. Y ahora, después de que hicieron esto, la gente estaba cargada de todos sus sentimientos antisemáticos y se juntaron para atacar y gritar a los misioneros que me imagino estaban tratando de hablar y defenderse a sí mismos sin éxito alguno. Y aunque el texto no dice esto, puede ser muy posible que Pablo y Silas estaban tratando de decirle a los magistrados que ellos eran ciudadanos romanos y que ellos tenían el derecho a un juicio justo. Usted ve, normalmente el gobierno romano y los oficiales se adherían a los altos estándares de justicia, y así que los cargos debieron haber sido investigados propiamente, pero en este caso no pasó así. Se encontraron ellos en medio de una multitud enojada, gritando, que por lo cual no permitió que el líder de los magistrados pensara y les desgarró las ropas y procedió a que ordenaran a que los golpearan. Ahora, lo que ellos hicieron estaba absolutamente legal de acuerdo a la ley romana, porque es irónico que estos hombres estaban siendo acusados, Pablo y Silas, de haber roto la ley romana, pero al mismo tiempo ellos estaban dejando a un lado sus propios procedimientos, y la primera cosa que pasa aquí en los magistrados es de que les desgarran las ropas Pablo y Silas y le ordenan a los hombres a que los golpeen. Ahora, estos hombres o esta autoridad tenían el nombre latino que se llama lictors, y aquí hay una expresión en inglés que dice que les van a dar sus licts, pero tiene que ver con lictor, que era el nombre de esta autoridad. Ahora, R.C. Sproul nos habla de esta situación. Nosotros no sabemos hasta qué punto ellos les quitaron la ropa. Pudo haber sido que estaban completamente desnudos, tal como ellos lo hacían para humillarlos en frente de la gente. También esto pasaba cuando la gente tenía alguna guerra y si los que ganaban se llevaban prisioneros, los hacían marchar completamente desnudos para humillarlos en frente de todos. Pero posiblemente a Pablo y a Silas les pudieron haber quitado la ropa hasta la cintura para poderles verle la piel y administrarles los azotes con varas y palos. Ahora, no sabemos, no hay modo de que nosotros sepamos cuántas veces fueron azotados, pero nosotros sabemos que fueron terriblemente azotados. Qué cosa tan más horrorosa Pablo y Silas experimentó. Pero tristemente, Pablo va a experimentar otras 2 golpizas durante su ministerio, porque él escribió en Corintios 2, del 11 al 25, 3 veces me han golpeado con palos y varas. Esta sería la primera vez.
Pero después de esta primera experiencia de que lo han golpeado con varas, Pablo y Silas y su sufrimiento todavía no terminaba, como nos dice Lucas más adelante en los siguientes versículos. En el versículo 23 dice, y después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Una vez que los habían golpeado por esta autoridad, los magistrados entonces ordenaron que Pablo y Silas fueran tirados en la prisión y le ordenaron al carcelero que los pusiera en la parte más lejana del calabozo y que los asegurara y los encadenara. Entonces aquí fue que el carcelero le decidió ponerle los pies en los cepos. Y esto debió haber sido que era totalmente doloroso porque tendrían que separarle las piernas muy aparte y poner sus pies en unos huecos en la tierra. Imagínese el dolor, imagínese los calambres, sin mencionar qué tan hinchados y dañados y lastimados estaban ellos. Pero aún así el Señor permitió que Pablo y Silas sufrieran tal brutalidad, y todo lo hizo por una razón. Usted ve, el propósito de Satanás al provocar esta persecución y violencia física era intimidar a los cristianos para que ellos les diera mucho miedo y ya no quisieran hacer nada, de que posiblemente esto le podría pasar a ellos y así decidieran no hablar acerca de Cristo. Entonces fue ese miedo para que ellos no pasaran ese dolor que los intimidara a no hablar. Pero todo esto que trató Satanás de silenciar a Pablo y a Silas no solamente no funcionó, pero actualmente fue contraproducente para él. Porque en lugar de intimidar a los misioneros a guardar silencio, su sufrimiento se hizo todavía más grande y más determinado de hablar acerca de Cristo. Y la razón por lo que yo le digo esto es porque Pablo le dice a los tesalonienses con respecto a cómo los maltrataron en Filipos. Mire lo que escribió en el primero de Thessalonians 1 y 2. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Ahora, nosotros sabemos del libro de Hechos que cuando la próxima vez que ellos irían a Filipos, Pablo inmediatamente viajó a la ciudad de Tesalónica. Y al escribir esta carta, su primera carta a la iglesia de Tesalónica, él les está hablando del sufrimiento que ellos pasaron en Filipos y cómo fueron maltratados, pero que eso le dio más fuerza para hablar sin miedo y con audacia acerca del evangelio en medio de tanta oposición. Eso, en vez de que lo detuviera, al contrario, le dio el poder de ser valiente. En lugar de intimidar a Pablo y su sufrimiento, lo que hizo fue crecer su fe. Y eso fue por lo que Dios permitió que Pablo sufriera de este modo en Filipos, para que le diera la fortaleza de proclamar el evangelio. Ahora, la pregunta es esta: ¿cómo fue que Pablo se sentía de este modo? ¿Por qué esta fue su respuesta? ¿Y cómo nosotros podemos desarrollar este tipo de actitud que se niega a tener miedo y estar intimidado en silencio cuando atravesamos un sufrimiento por dar nuestro testimonio acerca de Cristo? Bueno, primero que nada, usted tiene esta gran valentía y esta falta de miedo cuando usted se da cuenta que su vida no es algo que usted tiene que detener y aguantar a todo costo. Pablo entendía que su vida estaba en las manos de Dios y que todo el sufrimiento y la muerte que podría venir a él no llegaría a menos que Dios lo permitiera. Y como resultado, él estaba dispuesto a proclamar a Cristo sin importar las consecuencias. Escuche lo que dijo Pablo a sus amigos cuando ellos le hablaron acerca de que no fuera a Jerusalén, porque ellos tenían miedo a que él pudiera ser asesinado ahí. En Hechos 21, del 10 al 14, le dijo, y él está en Cesarea y les dice ahí:
Y deteniéndonos ahí varios días, y descendiendo ahí, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo, quien vino a vernos y tomando el cinto de Pablo se ató las manos y pies. Y dijo, así es el Espíritu Santo, si ataran a los judíos de Jerusalén al dueño del cinto y lo entregaran a las manos de los gentiles. Al escuchar esto, tanto nosotros como vivíamos ahí, le rogamos que no subieran a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrándole el corazón? Porque listo estoy, no a ser atado, sino también a morir en Jerusalén en el nombre del Señor Jesús. Como no se dejaba persuadir, nos callamos diciéndonos que se haga la voluntad del Señor. Ahora, previamente a este incidente en particular, Pablo nos explica que los ancianos de la iglesia de Efesios, ¿por qué se sentían de este modo? Porque él estaba tan dispuesto a arriesgar su vida por el mismo evangelio. En el versículo 22 al 24 dice, y ahora he aquí yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me ha dado testimonio de que en cada ciudad, diciendo que me esperaban cadenas y aflicciones, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio y de la gracia de Dios. Note cómo aquí Pablo no trató de aferrarse a su vida y que nunca iba a ponerse en las manos del peligro o tener miedo a morir, porque él dijo que la razón por la que él vivía aquí era porque él quería dar testimonio del Señor y de lo que él había sido llamado a hacer. Así que él vino y iba a esparcir el evangelio. Todo lo que Pablo quería hacer era ser fiel al Señor y llenar su llamado. Y si él se moría en ese proceso, pues si él moría ya. Escuchen, el único modo de que uno puede tener este tipo de actitudes cuando entendemos dos cosas. La primera es de que usted no está a cargo de su vida, de que su vida no se trata de que usted esté persuadiendo la felicidad y la preservación, y usted está bajo el comando de Jesucristo. Es que usted viva bajo la mano de Jesús, y ese es el número uno. La segunda razón es de que usted, si muere como cristiano, es mejor que vivir en este mundo sin él. Y esto es precisamente lo que Pablo le dijo a los filipenses cuando les escribió en Filipenses 1:21. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para Pablo el vivir era algo para vivir por Cristo, para obedecerlo a Él, para darle honor, para estar devoto a Él, sacrificándose en su nombre, al mismo costo de su vida, y eso estaba bien con Él. Porque para Él el morir era dejar todos estos problemas del mundo por atrás y compartir con Cristo en el paraíso y disfrutando con Él. Un amigo recientemente me dio esta playera que dice, mi mejor día no ha llegado. Y esto es absolutamente correcto, porque el mejor día de cualquier cristiano es el día en que nosotros nos vamos al paraíso. Y eso es lo que dijo Pablo, esa es ganancia cuando nosotros morimos como cristianos. Y esto es por lo mismo que Pablo se rehusó a sentirse debatido o intimidado en silencio después de que fue golpeado, puesto en la prisión, porque la vida no tenía nada que ver con las comodidades, la vida tenía que ver en Cristo. Y lo que él pensaba era proclamar el evangelio, no le importaba su propia muerte. Él decía, algún día si me muero me voy al paraíso y vivo con Jesús. Eso no puede ser nada mejor que lo que hay en este mundo. Ahora, si usted quiere tener esta misma actitud de la de Pablo, una actitud que se niega a tener miedo y estar intimidado por la persecución, usted tiene que considerar cómo mira usted su propia vida en términos del propósito de vivir. ¿Por qué está viviendo usted? ¿Por sí mismo o por Cristo? Usted necesita entender esto. ¿Cuál es su propósito en esta vida? ¿Eso es todo, tiene que ver con usted o tiene que ver Cristo?
usted tiene la certeza que cuando usted se muera va a ser ganancia porque usted va a ir al paraíso con Cristo. Y así usted va a dejar de enfocarse no en sus problemas, sino su enfoque en la vida tiene que ser Cristo y su muerte por nuestros pecados. Esa es la seguridad que tenemos. Y regresando a Actos 16, Pablo y Silas se encuentran a sí mismos en prisión, maltratados ilegalmente, humillados, en un dolor intenso por no poder ni siquiera mover sus pies después de porque los pusieron en esos cepos. Y sin duda alguna, Satanás creyó que había ganado y había vencido a estos misioneros, pero él estaba equivocado. Porque mire cómo Lucas nos viene a llevar a la segunda sección de este pasaje, en la cual nos dice qué pasó mientras Pablo y Silas estaban en prisión. En el versículo 16-25 dice, como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. Lucas nos dice que por ahí de la medianoche Pablo y Silas empezaron a orar a Dios y entonces empezaron a cantar alabanzas a Él, probablemente algo de los salmos. Generalmente tiene que ser, yo creo que un salmo. Qué cosa tan más impresionante hacer. Imagínense qué cosa tan impresionante. Estos dos hombres están aquí, están en un gran dolor, han sido severamente azotados más temprano en el mismo día y ahora con sus piernas separadas tanto y amarrados en estos cepos, que imagínense, las cárceles estaban infestadas de ratas. Y cuando llega aquí la medianoche y ellos están todavía despiertos, me imagino por todo el dolor que atravesaban, que no podían ni dormir. Me imagino que su cuerpo les dolía. No me sorprende que estaban despiertos, pero en vez de estar ahí sufriendo por las circunstancias horrorosas en las que se encontraban y estarse quejando y estar molestos con Dios, ellos pensando que querían ir a Filipos y ahora acabaron en esta condición. Lo que hacen ellos empiezan a alabar al Señor y empiezan a cantar sus alabanzas a Él. Bueno, no nos dicen exactamente qué cantaban, pero lo que nosotros sabemos es de que posiblemente estaban preguntándole al Señor que interviniera a su nombre y que causara la justicia que prevaleciera y que posiblemente lograran que pudieran salir de la cárcel y reanudar su ministerio. No sabemos por lo que ellos oraban. Pero lo que ellos están aquí haciendo es alabando al Señor en toda circunstancia. Por lo que sí nos dice es de que ellos alababan al Señor y ellos nunca, la alabanza al Señor no depende de nuestras circunstancias. Si ese fuera el caso, yo creo que nosotros nunca alabaríamos al Señor porque la vida está llena de momentos difíciles, de circunstancias duras, y esto fue lo que escribió el apóstol Pablo más adelante en Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez lo diré, regocijaos. Y él lo dice dos veces porque quiere enfatizar este punto. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijarse. Ahora, se tiene uno que regocijar porque nuestras circunstancias no deben de ser la razón de regocijarnos. Nadie se regocija porque tiene cáncer, nadie se regocija porque su matrimonio está desintegrándose, nadie se regocija por tener un tiempo difícil al pagar sus biles, nadie se regocija por ser maltratado y puesto en la cárcel. La razón por la que los creyentes en Cristo se regocijan es porque nosotros sabemos que Dios va a usar estas dificultades para santificarnos y para nuestro propio bienestar. Él nos va a usar para acercarnos más a Él y todas estas situaciones nos van a acercar más a Cristo. Nos va a hacer sumisos, nos va a dar compasión, nos va a dar un espíritu en el que va a producir madurez cristiana.
Nosotros no nos regocijamos con nuestras circunstancias, nos regocijamos porque las circunstancias que estamos atravesando el Señor las va a usar para nuestro bien. En Santiago 1 del 2 al 4 dice, Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que nada les falte. No pelee esto. Somítase al Señor, regocíjese en el Señor, dele alabanza. Usted ve, es ahí en medio del sufrimiento que uno se acerca al Señor y el Señor usa estos mismos para acercarnos a Él. Y así puede crecer Él en nosotros. Usted solamente tiene esta perspectiva de la vida por un momento. Cuando usted le da su vida a Dios, usted va a saber que está bajo su control total, ¿Y cómo hace usted eso? ¿Cómo puede uno darle su vida al Espíritu Santo? No es algo místico, es permitir al Espíritu Santo que llegue a nosotros por medio de su palabra, la Biblia, y pueda controlar nuestra mente, nuestra actitud, nuestras acciones. Y esto es precisamente lo que dijo en Efesios 5, 18 al 19. No nos embraguéis con vino, el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos y himnos. Y tenemos que estar así, llenos del Espíritu. Lo que quiere decir es que cuando estamos en control por el Espíritu, dice, la evidencia de eso, de que vivimos llenos del Espíritu, es porque nosotros vamos a hablar en salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Así que los que permiten que el Espíritu los controle van a tener la evidencia de que van a estar bajo su control al cantar alabanzas al Señor. Y eso es exactamente lo que estaba haciendo Pablo y Silas, y eso es lo que nosotros vimos aquí. El problema con la gente triste y miserables cristianas no son sus circunstancias, pero es la falta de vivir bajo el control del Espíritu Santo. Y esta es la razón por la cual Pablo y Silas están cantando las alabanzas al Señor. Más bien, en vez de estar quejándose por sus circunstancias, ellos usan el control del Espíritu Santo dentro de ellos, que están bajo el control del mismo, que ellos saben que Él es bueno, que Él usará todas estas situaciones para su bienestar, para su gloria, por lo cual les causaba que ellos usaban y cantaran alabanzas al Señor. Y mire, note esto, ellos simplemente sabían que esto era verdadero, ellos creían con eso. Usted ve la clave para regocijarse para estos misioneros es que ellos creían, no lo sabían, ellos creían y actuaban así en el Dios verdadero. Lo que quiere decir es de que no importan sus circunstancias, usted va a confiar en el Señor y usted depende en Él para hacer todo lo que Él va a hacer en su vida. Y recuerde que Pablo y Silas no sabían lo que iba a pasar en el siguiente momento. Yo le voy a decir, si ellos no habían leído Hechos 16, ellos no sabían que más adelante iban a ser liberados de la prisión. Después de todo, gente como ellos, como Esteban y Santiago, que fueron matados por su fe, ellos no sabían si ellos iban a salir de esa prisión y continuar su ministerio. Ellos no tenían idea si iban a ser ejecutados al amanecer, pero aún así seguían alabando al Señor. Y esto pasó a la medianoche. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros sepamos que esto pasó a esa hora? Porque las horas de la medianoche son donde los problemas parece que se magnifican en nuestra vida y todo parece más grande durante la medianoche que durante el día. Así que si usted tiene una dificultad en su vida, usted regocíjese, cante alabanzas al Señor y usted lo puede hacer esto sin importar de cómo se siente emocionalmente. Usted solamente permita que el Espíritu Santo controle sus pensamientos y lo que usted está pensando. Spurgeon fue lo que dijo estas palabras profundas. Cualquier persona puede cantar de día. Es fácil cantar cuando nosotros tenemos la luz. Pero una persona que tiene la habilidad de cantar cuando no hay ni un rayo de luz.
Ahora, nótese en el versículo 25, porque nosotros leemos al final de este versículo que los otros prisioneros estaban poniendo atención a lo que estaban orando y cantando Pablo y Silas. Dice, los prisioneros estaban escuchándolo a él. Estos prisioneros nunca habían oído nada de esto. Nadie en Filipos había reaccionado a estar en la prisión de este modo. Y aún así estos dos hombres judíos que eran seguidores de Jesús, quienes habían sido azotados y puestos en cadenas o cepos, y estaban ellos orando y cantando alabanzas al Señor. Imagínense toda esta gente que estaba escuchándolo, los otros prisioneros que estaban escuchando a misioneros demostrar la realidad de su fe con un testimonio tan poderoso por el cual Pablo y Silas habían sido conocidos. En vez de dañar el evangelio, Satanás y la persecución de Pablo y de Silas promovía el evangelio, porque hasta estos mismos criminales estaban expuestos a la fe en Cristo. Y entonces Pablo y Silas continúan cantando alabanzas a Dios. Algo dramático pasó. Aparentemente el Señor contestó sus oraciones y mandó un gran terremoto. En el versículo 26 dice, de repente se produjo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas se soltaron. Lucas nos dice que de momento, mientras Pablo y Silas estaban cantando alabanzas a Dios, el Señor mandó un gran terremoto que sacudió las fundaciones de la prisión y causaron que todas las puertas se abrieran y que todas las cadenas se cayeran. Ahora, las prisiones en ese entonces eran muy diferentes a lo que conocemos nosotros. Nosotros no nos podemos imaginar que este terremoto abrió abrió las cárceles como las conocemos. No, William Ramsey nos explica cómo se dio al lugar en ese entonces. Cualquier persona que ha visto una prisión de Turquía no se puede sorprender de que las puertas estaban solamente cerradas por una barra, y si venía aquí un terremoto y pasaba algo, la fuerza del terremoto iba a apartar la barra y la barra se iba a caer de lo que la sostenía y se caería. Y los hombres estaban amarrados con unas cadenas como de madera, y las cadenas estaban pegadas a la pared. O sea que si se sacudían los espacios que detenían la cadena, se iban a mover y la cadena se iba a caer. Ahora, por la providencia del Señor, ningún prisionero fue lastimado con este terremoto, y mientras todas las cadenas estaban cayéndose de las paredes de la prisión, dándoles la libertad de salir y escapar de la prisión, el hombre que estaba ahí, el carcelero que estaba durmiendo ahí mientras esto se daba lugar, Lucas dice que su reacción cuando él abrió sus ojos y vio que la prisión y su puerta estaba abierta, él agarró su espada y él estaba a punto de agarrar esa espada y matarse. Lo que estamos leyendo aquí es de que cuando el carcelero vio que las puertas estaban abiertas, él estaba a punto de cometer suicidio, porque él asumía que todos los prisioneros se habían escapado. Y la razón por la que él estaba a punto de quitarse la vida es porque la ley romana requería que cualquier carcelero que perdió un prisionero iba a ser responsable de la pena de haber permitido que el prisionero se escapara, y iban a ejecutarlo. Así que en vez de enfrentar la humillación y el dolor de la ejecución, este carcelero había decidido que mejor él mismo se quitaba la vida. Ahora, antes de que él pudiera hacer eso, vemos en el versículo 28 y 29 que Pablo le dijo y gritó con una voz alta, no te lastimes porque todos estamos aquí. Y entonces él fue, prendió las luces, se acercó y se dio y cayó a los pies de Pablo y de Silas. Dándose cuenta de que el carcelero iba a hacer esto, Pablo le grita y le dice que no se lastime. Todos los prisioneros estaban ahí, nadie se había escapado. Y ahora, ¿por qué ninguno de estos prisioneros escapó? No nos dicen. Es posible que ellos estaban solamente sorprendidos o asustados por el terremoto, que ellos no pensaron qué hacer enseguida. Posiblemente ellos tenían miedo de que si trataban de escapar, ellos iban a ser recapturados. O es posible que Pablo y Silas simplemente
Mantuvieron a los prisioneros en su lugar para que no se escaparan. Pero por cualquiera que fuera la razón, todos los prisioneros se quedaron ahí y no se fueron. Y una vez que el carcelero fue por luz y vio que todos estaban ahí, Lucas les dice que él, temblando de miedo, cayó ante los pies, se postró ante los pies de Pablo y de Silas, dándose cuenta qué tan cerca había venido a terminar su vida, pero él no estaba listo a morir. Este hombre, temblando con miedo, se postra ante Pablo y Silas, sabiendo que estos hombres habían venido a esta ciudad a proclamar el modo de salvación. Él se humilla a sí mismo en frente de ellos. Y como lo veremos la semana que entra, nosotros vamos a ver cómo él va a ser salvo y cómo se le va a traer salvación a él. Ahora, ¿por qué estos dos prisioneros vienen aquí a darle salvación a este hombre? Él le pregunta, ¿cómo puede ser salvo? Salvo para un Señor, cuando yo sé que yo me merezco el castigo. Y ellos le van a decir simplemente, tú crees en él, cuando creas en el Señor Jesucristo y confía en su salvación, y tú serás salvo. Lo que me sorprende acerca de este hombre y su reacción es de que él sabía que no estaba listo para morir. Él estuvo muy cerca de la muerte al casi quitarse la vida, pero él sabía que él no estaba listo. Y fue por lo que él hace esta pregunta, ¿qué tengo que hacer para estar preparado para la muerte? Y esto es lo que viene. La pregunta es para usted esta mañana. ¿Usted está listo para la muerte? Esta es la pregunta más importante de su vida. ¿Usted está listo para la muerte? Va a llegar a todos nosotros. ¿Usted está preparado? El modo que usted está preparado y sabe que está preparado es de que si usted sabe que sus pecados han sido perdonados por el Señor y que por medio de la fe en Cristo usted va a tener salvación, y porque usted sabe que Jesús es el hombre eterno, hombre y Dios, que por medio de su cruz Él nos han perdonado a los pecadores como usted y como yo. Su muerte fue el pago por el pecado. Y Él fue el que soportó el castigo que nosotros nos merecíamos, y Él usó a Él para darnos salvación, y por Él recibimos el perdón de nuestros pecados. Y cualquiera aquel que confía en Él y que pone su vida en las manos de Cristo para su salvación, entonces recibe un perdón absoluto por su pecado, asimismo como la rectitud de Dios, de Jesús, la recibimos. Así que yo le digo que si usted no está preparado para la muerte, nadie sabe cuándo vamos a morir, venga a Jesús. Usted no sabe si va a estar aquí mañana. Así que deje a un lado su pecado, arrepiéntase, sepa que usted es un pecador que necesita al Señor, confíe en Él como el único modo de la salvación. Así que yo le invito que cuando nosotros cerramos este servicio, usted puede venir. Aquí va a haber nuestros pastores enfrente. Si usted tiene alguna pregunta, puede venir con ellos y hablar con ellos. Y si usted cree en Jesús, usted debe de tener la habilidad de enfrentar la adversidad como Pablo y como Silas, y estarse asegurando de que todo lo que pasa el Señor lo ha permitido y estamos bajo su control. Y si usted está preparado a dar su misma vida por el mismo evangelio. Porque cuando morimos es ganar y el vivir es vivir en Cristo. No importa qué tan difíciles parecen sus circunstancias, con la actitud correcta usted puede aún cantar alabanzas al Señor, y así lo debería de hacer. Va a venir Joe a cantar con una canción mientras le respondemos al Señor. Padre, qué gran pasaje estudiamos esta mañana. Cómo nosotros vemos como tus siervos, después de una persecución brutal, ellos vienen aquí. Y por favor ayúdanos cuando nosotros enfrentamos dificultades, ya sea verbal, que nosotros Padre, te pedimos de que nos ayudes a que nos des esa fortaleza, todo bajo tu control, Padre. Ayúdanos a alinearnos con la verdad. Ayúdanos, Padre,
a cantar alabanzas sin importar a nuestras circunstancias. Ayúdanos, Padre, a no estar intimidados o en silencio, pero que nosotros seamos una persona que está lista para proclamar tu nombre y que no consideremos nuestra vida como nuestra, sino más bien como tuya, que podamos nosotros llenar nuestro propósito en nuestra vida, que podamos decir estas palabras y ser sinceros y saber que el vivir por Cristo es lo que necesitamos y el morir es el venir a tu presencia. Nosotros oramos que el Espíritu Santo abra el corazón y que traiga a la gente al Evangelio, al Salvador verdadero y a una salvación genuina. Todo esto lo oramos en nombre de Cristo.